Nacional de Encuestas, ¿no? De estadística y de supongo que de encuestas. estadística y censo. La vamos a preguntar Estadística a de él. censo, sí, señor. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Muy buenos días, estimado Camilo, David, Y Dani. Daniel, creo que sí, y Sí, Dani. así mismo. Un Buenos gusto días. saludarles desde el Instituto Nacional de Estadística, a las órdenes. Ah, estadística nomás, en Estadística. seco, ya no es más estadística y INE. censo y compañía. Exactamente, porque la estadística sin S se refiere a la ciencia. Y Claro. con la S ya son los números, digamos. Entonces, Qué buena precisión, resume todo. tenés razón, che, tenés razón. Que entre paréntesis nomás, yo no le conozco al director Iván Ojeda. No sé si alguna vez nosotros nos llegamos a cruzar en alguna ocasión, en algún lugar, director. Y es probable, ¿verdad? Pero realmente no nos cruzamos mucho, Camilo. Sería un gusto estar en tu No. programa alguna vez. Sí, sí, eso opina con mucho gusto. Digo nomás esto porque el año pasado fue cuando salieron los resultados del censo. Año pasado fue, sí. Sí, preliminares. Que mucho me tocó defender tu trabajo y pelearme con el resto de los periodistas. Sí. Pero yo me enojé mucho luego porque decían no pueden decir tantos disparates. Y algunos salían a pontificar por qué estaba todo mal el censo, incluso algunos parlamentarios que pidieron toda interpelación y que dijeron, está mintiéndole al Paraguay, nosotros somos más de 7 millones. Yo decía, espera un poco, esto parece una cuestión futbolera, vos querías ser 7 millones y te dijeron que sos 6 millones, entonces estás ofendido y enojado y no puede ser y no aceptás. Yo decía nomás, director, qué pena el tiempo que se perdió y hasta ahora todavía hay algunos que siguen sosteniendo el censo no fue confiable y incluso el ministro de Economía dijo que iba a revisar, pasó ya un año, se revisó y por la pinta funcionaba y decía, es una pena que nosotros no hayamos leído los resultados de ese censo porque los resultados de ese censo nos mostraban el Paraguay que somos y el Paraguay que somos es diferente al Paraguay que creíamos hasta hace 2 años atrás que éramos, eso que vos explicaste, el tema de la bajada de la tasa de natalidad, los flujos migratorios que teníamos un saldo negativo de gente que sale versus gente que entra, el proceso de urbanización, pucha, y cambió completamente Paraguay y hay mucha gente que se resiste todavía a ver esos números que te pueden permitir ver el Paraguay que somos. Pucha, discúlpame que haya hecho esta reflexión, pero nunca tuve la oportunidad de decirte, director, esta situación. Súper válido el análisis y bueno, Moisés Noin habla en un libro, ¿verdad? Que es la revancha de los poderosos, que hoy nos toca vivir en una realidad en donde está la posverdad, la polémica y el populismo, ¿verdad? Entonces, y eso lleva al escenario de la democratización de la comunicación a través de redes sociales y es el tiempo en el cual nos toca vivir. Pero es tan relevante lo que decís porque estamos hablando de un derecho constitucional que tenemos en el Paraguay, el artículo 28, que coincide con lo del periodismo ahora, dice que todos tenemos derecho a estar informados sobre condiciones de vida. Y lo que hace el Instituto Nacional de Estadística, como todas las oficinas de estadísticas del mundo, que se precian de ser serias, seguimos metodologías establecidas internacionalmente, que surgen también de consensos de países. Acá nadie le impone nada a nadie, ¿verdad? Y ese censo del 2022 se da luego de 20 años, digamos, de que no tengamos un censo así robusto, porque el censo 2012 tuvo una cobertura del 74%, cuando lo que se espera idealmente es que se pase el 90% de cobertura. Orgullosamente te puedo decir, y gracias también a nuestros voluntarios, a un equipo humano fabuloso, llegamos a un 94% de cobertura. Hay un 6% que no se censó, cierto, 400.000 personas, pero eso no invalida los resultados del censo. No, porque se pueden conocer ya las tendencias y las dinámicas que te muestran hacia dónde va la cuestión. Mira, director, nosotros te llamábamos por otra cosa y quiero pasar un poco al tema antes que se nos vaya el programa. Y además todo este preámbulo parece una especie de publinota que te estamos haciendo. Así que, sí, es que es una publinota y alguien pautó contigo, te voy a pasar por nuestro número de WhatsApp para que no hagas giros porque... No, gracias. Y ahí la aporte, gracias. pero vámonos un poco No al hay tema. nada. Director, un tema que está apareciendo mucho en estos días, porque existen problemas reales y emergieron también mediáticamente, tiene que ver con las personas que padecen una situación oncológica. En el censo que ustedes hicieron, levantaron datos, informaciones con respecto a
habitantes de este país que padecen afecciones oncológicas? Mira, Camilo, te comento que el censo, por sus propias características, no tiene la capacidad de hacer un diagnóstico, ¿verdad? Pero sí quiero compartir contigo datos que nosotros reunimos a partir del Ministerio de Salud para ser publicados en el anuario. Nuestro anuario, como oficina, se publica desde 1917, o sea que hay una evolución bastante interesante e histórica. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros de datos? Tenemos, por ejemplo, las principales causas de consultas registradas en los servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por grupo de edad según causa. Esto es del año 2021. Consultaron por cáncer de mamas 7.899 personas, por cáncer de colon 1.497, por cáncer de cuello uterino 3.082, por cáncer del estómago 305, por cáncer del pulmón 495, 495. En total, 13.278 personas consultaron en el 2021 por temas de cáncer. También tenemos otro dato que aclaro siempre del Ministerio de Salud, año 2021. Defunciones por grupos de edad según año y causa de muerte. Y ahí vemos que 35.000 personas fallecieron en el año 2020 según los registros del Ministerio de Salud, de los cuales por tumores o neoplasias, quizás un médico nos pueda precisar más esto, ¿verdad? Pero como está, te leo lo que estoy viendo, ¿verdad? Tumores o neoplasias, 5.169 fallecieron en el año 2020 o fueron registrados por tumores. Y acá una característica que vemos que son mayoritariamente personas adultas. Recordemos, de 5.100 más o menos, 3.400 tenían más de 60 años. Y esto va bajando según baja la edad. 799 de 50 a 59, de 40 a 49, 467. En el año 2021, ojo, estamos hablando de 2 años de pandemia, ¿verdad? Ahí ya las defunciones registradas sufrieron a 53.000. Total de fallecidos, total país, digamos, por diversas causas. Pero por tumores o neoplasias, 5.017. O sea, siempre estamos en torno a 5.000, 5.100. Se mantiene constante la cantidad de funciones que se atribuyen a causas oncológicas, aunque haya pegado un salto enorme la cantidad de mortalidad. Y si podemos poner el cuadro nuevamente en pantalla. Casi 20.000, 17.000 aproximadamente. Sí, 17, 18.000 más defunciones en 2021 que de 2020, que yo hago la relación directa, es en la época de pandemia, que pudo bien haber sido por COVID o situaciones que se generaron por el estrés del sistema de salud y que derivaron en el fallecimiento de las personas. Es así mismo, y se repiten los números que cuando más años una persona tiene es más propensa a morir de cáncer, ¿verdad? No necesariamente de cáncer, ¿verdad? Pero digo, de los 5.000 que fallecieron en el año 2021 por tumores o neoplasias, 3.300, más de la mitad, más de 60 años. Casi 800 personas de 50 a 59, y esto va bajando según el rango de edad, Camilo. Director, viendo así a primera vista, digamos, en el campo de la opinión, simplemente, en el campo de la doxa nomás, veíamos el cuadro anterior donde se veían las consultas, qué tipo de consultas, es decir, cáncer de mama, de colon, de útero. Se ve que las consultas por cáncer de mama son las que tienen más del 50%, 7.899, 13.278. Pero un dato que me llama mucho la atención y no me cuadra es el de cáncer de pulmón. 495 nada más. Digo nada más. La percepción que se tiene, ¿verdad? En el 2021 claro. Acordate que estamos hablando de las consultas registradas. Puede que haya personas que tienen la dolencia y no consultan, ¿verdad? Eso te iba a consultar, director. Buen día, David Bogado te saluda. O sea, puede haber también una cuestión de gente que no consulta, subregistro, porque, a ver, cáncer de pulmón, 495 personas, o sea, 495 personas, 495
afectados, o sea, es bajísimo y nosotros tenemos, o sea, el pulmón está muy afectado en muchas otras cuestiones también. Sí. ¿Por qué número tan bajo? Bueno, realmente tenemos que aclarar que este dato son consultas registradas en los servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sí. Puede que haya otra persona que se trate en el sector privado, se Ajá. trate en el extranjero. Y sí, intuitivamente yo comparto totalmente el comentario de ustedes, ¿verdad? Parecería que debía ser más, pero estas son las consultas que se han registrado debidamente. Y vinculado un poco a esto, pero saliendo un poquitito, como el INE uno pensaría que es la autoridad nacional de estadística, todas las instituciones públicas pues tienen su sistema de estadística, que creo que fue una de las herramientas que utilizó el INE para poder cruzar los datos a ver si es que eran correctos o no los datos del censo, y cuando ustedes ven que coincidían con datos del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, decían sí, cuadran los números. Sí. ¿Ustedes no trabajan también con estos ministerios y todas las instituciones que tienen algún dispositivo de estadísticas para tratar de homologar metodologías, procedimientos? Porque podría ser que en los dispositivos estadísticos que utilizan en estos ministerios no tengan una metodología adecuada a los estándares aceptados internacionalmente. Digo, no sé. Brillante el comentario, porque estás hablando justamente de, digamos, la filosofía de la nueva ley, la ley 6670, que tiene el Paraguay, que moderniza el sistema estadístico nacional y crea el Instituto Nacional de Estadística. Esta ley es una ley, a su vez, que es el resultado de un estudio a 18 países que el Sistema de Naciones Unidas nos pone a disposición, nosotros tomamos eso. Entonces, la ley nos dice que el INE es el rector de la producción y la difusión de las estadísticas oficiales. Nos dice también que somos los coordinadores del Sistema Estadístico Nacional, entendiendo como conjunto al sistema, como conjunto de instituciones públicas que generan algún tipo de información estadística. Y también nos da la responsabilidad de una centralización normativa de estándares y demás, y una descentralización en cuanto a la producción estadística. Entonces, nosotros también estamos trabajando con todas esas instituciones que vos mencionás para estandarizar las normas. Cada una de las instituciones, por supuesto que tiene también su especialidad, tiene su misión, pero en lo que nos toca trabajar en las estadísticas, nosotros tenemos una mesa muy coordinada y muy activa con cada uno de los componentes del Sistema Estadístico Nacional, apuntando a normalizar y homologar todas las estadísticas y, por supuesto, también compartir la información con fines estadísticos. Director, le consulto. Estos datos son de 2020-2021. Los datos de los siguientes años, los datos para periodo 2022, 2023, 2023-2024, ¿esos datos se pueden volver a constar? ¿Cuándo se van a acceder a publicar? Porque, a ver, si estos números pueden, para seguir este dato año a año y ver si hay una tendencia a la suba, a la baja, para saber cómo estamos parados en la cuestión de las cuestiones oncológicas en Paraguay. Sí, dos aspectos. El primero, te digo que los datos que estoy dando a conocer surgen a partir del anuario del Instituto Nacional de Estadística, que es el compendio de todas las instituciones y demás. Podemos tener más información a partir de los datos del Ministerio de Salud, que hace un gran trabajo. Ahí hay una dirección que registra todos estos datos y que quizás tengan datos más actuales. Pero nosotros actualizamos el anuario y tiene siempre un rezago, porque uno es compendiar de todas las instituciones y, por supuesto, esperamos que se cierre el año para empezar a trabajar. Hay un pequeño rezago, pero el Ministerio de Salud puede tener información un poco más actualizada. Director, brillante. Y te saluda Daniel Jara. Y para cerrar un poco la entrevista y agradecerte por el tiempo, hace poco, harán como 2 semanas que fue tapa de uno de los diarios, en los datos de natalidad
que se siguen reduciendo. Con estos datos que se tienen, ¿ustedes pueden hacer una proyección con respecto a esto que llama la atención como dato en Paraguay? Por supuesto que sí, de hecho que las proyecciones de población son una responsabilidad también del instituto. Nosotros estamos planificando salir a finales de agosto con los datos finales del censo y los datos ya a nivel departamental. Y el tema que llama mucho la atención es lo que está pasando con la tasa global de fecundidad. O sea, ¿cuántos hijos tiene hoy una mujer durante su vida fértil de 15 a 49 años de edad en el Paraguay? Estamos en torno, te digo, porque eso vamos a fijar a finales de agosto, vamos a comunicar, pero estamos en torno a 2,1, 2,3. Venimos de la década del 50, en donde en promedio las madres tenían 6 hijos. Y a partir de la década del 90, esto tiene una caída muy fuerte. Okay. Muchísimos son los motivos. Algunos de ellos, más educación sexual, más métodos anticonceptivos, más planificación familiar, la dinámica de la vida urbana, rural. Otra cuestión importante es el empoderamiento de las mujeres. Hoy hay muchas mujeres que deciden directamente formarse, capacitarse. Las parejas deciden, algunas no tener hijos, otras tener hijos más tarde. Y este es un fenómeno global que se está dando. ¿Por qué España, por qué Europa abre sus fronteras en un momento dado? Porque se quedaron sin mano de obra. No se quedaron sin mano de obra, pero hay una reducción importante de la mano de obra. Entonces, ven en la migración o la inmigración externa una opción para cubrir estos vacíos. El Paraguay sigue creciendo en población a un ritmo de 0,8 de porcentaje de población anualmente hablando. Brasil está en 0,5, Argentina está en 1,4, pero no por fecundidad, sino por migración. Uruguay ya dejó de crecer. Países como Alemania están en 0. Los países europeos están ya por debajo de la tasa de recambio, están muy por debajo del 2. Entonces es un fenómeno que también va a ser profundamente estudiado, pero que sí, el Paraguay no es una isla en el mundo, es un fenómeno también que se da en muchos lados, y en el Paraguay ya también tenemos que empezar a ver, porque esto va a replicar mucho, por ejemplo, en el bono demográfico, que es la ventana de oportunidades que tiene el Paraguay para hacer políticas públicas y aprovechar la juventud que todavía tenemos como población. De cada 100 habitantes que tiene el Paraguay, 24 tiene entre 0 y 14 años de edad, 67 está entre 15 y 64, y alrededor de 8 están por más de 65. Entonces, estos son los temas que se estudian en demografía, y las 3 variables claves son fecundidad, lo que pasa, los que nacen, los que mueren y los que migran. Es un análisis muy amplio que podemos hacer, pero no quiero consumir todo el tiempo. No, además está terminando nuestro programa, interesantísimo, director. Vamos a tener que buscarte para conversar un poco, porque hay tantas discusiones que se pueden hacer a partir de estas informaciones que para mucha gente pues son simplemente datos y cifras, pero en realidad esos datos y cifras interpretados en un contexto nos permiten ver hacia dónde va el Paraguay, e incluso independientemente al signo político que nos gobierne, cuáles son esas dinámicas profundas de la sociedad paraguaya. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros. Yo soy el agradecido en nombre del Instituto Nacional de Estadística, y recordemos que las estadísticas son cuestión de Estado y no de gobierno, así que muchas gracias, Camilo. Gracias. Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística. Me gusta esa aclaración, que es cuestión de Estado y no de gobierno.